Hola YouTube, hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar radicalmente cómo entiendes tu forma de ser, de trabajar, de amar y de emprender. A veces te has preguntado por qué si soy ambiciosa, organizada y me encanta aprender, me siento incómoda con sistemas demasiado rígidos. O por qué cuando sigo la misma rutina todos los días me apago. ¿Y por qué siento que el modelo de éxito tradicional no está hecho para mí? Estas son típicas preguntas que nos podemos hacer. Si te las has hecho alguna vez, quédate porque esto te va a interesar. Hoy vamos a hablar de mente cazadora contra mente agricultora. Un concepto que cuando lo entendí me ayudó a dejar de sentirme demasiado o inestable. Y empecé a diseñar una vida más coherente con quien realmente soy. ¿De dónde viene este concepto? El término original en inglés es hunter-gatherer, cazador-recolector sería en español, y proviene de la antropología y la psicología evolucionista. Si ya lleváis un tiempo aquí, ya sabéis que nos gusta mucho hablar de estos temas. Y esta teoría nos habla de cómo vivíamos antes de la revolución agrícola, ¿de acuerdo? Entonces, durante más del 90% de la historia humana fuimos hunter-gatherer, cazadores-recolectores, nómadas, adaptativos, creativos, vivíamos en conexión con la naturaleza, con el cuerpo, con el grupo. La supervivencia, pues, aquí requería alta sensibilidad, intuición, reacción rápida y acción enfocada. Con el neolítico llega la agricultura. Entonces es para que veamos aquí, ¿no? Hemos hablado de cazador-recolector, paleolítico, 90% del tiempo del ser humano, 10% aproximadamente de ese tiempo nos convertimos en agricultores, neolítico, ¿vale? Para que veamos, porque a veces recolector y agricultor se puede confundir según el contexto, ¿no? Puede parecer que estemos hablando de lo mismo, pero en este vídeo vamos a aclarar que no, ¿vale? Agricultor, neolítico antes, paleolítico, cazador, recolector. Términos diferentes. ¿Qué pasa en el neolítico? Pues llega la agricultura y entonces pasamos a vivir más con rutinas cíclicas, estabilidad y repetición, estructuras jerárquicas, vida más predecible, pero también más sedentaria. Hoy día, la mayoría de la población, más del 90%, ya ha adaptado, ya tiene su cerebro genéticamente y su sistema nervioso adaptado al estilo de vida del modelo agrícola. O sea que bastante rápido para el tiempo que llevamos en ese modelo, ¿no? Y esto pues lo llamamos aquí comúnmente, ¿vale? Mente agricultora. Hay quien lo llama genoma agricultor, bueno, cada uno lo llama de una forma porque no es como súper científico que ya tenga miles de estudios hechos y solo un nombre específico, más sobre todo en español. Entonces, bueno, aquí nos gusta llamarlo mente agricultora, para que nos entendamos. Pero claro, hay un pequeño porcentaje, y en el caso de mujeres, ¿no? Dentro de este porcentaje, las que son mujeres, pues son mujeres de alto rendimiento, creativas y sensibles, que funcionan desde esta lógica más cazadora, que todavía su cerebro, su sistema nervioso se ha mantenido ahí en ese genoma, en esa mente cazadora. Esto es un porcentaje muy pequeño del ser humano, ¿de acuerdo? Pero está ahí. Y bueno, por eso yo uso este término mente cazadora contra mente agricultora. Entonces no quiero que lo confundáis con cazador-recolector y digas, uy, pero agricultor, ¿por qué? No. Por un lado está uno, por otro lado está otro. Son distintas épocas. Entonces quiero que no lo mezclemos. Y por supuesto no es una traducción literal ni nada literal. Es una metáfora energética y mental para comprender cómo nos movemos en el mundo. Hay infinitas formas de estilos, test de personalidad, de formas de dividir a la población que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos, para saber cómo funcionamos y por qué. Esta es una de ellas, es una de las que a mí más me ha ayudado a entender.
no solo en cómo soy, en cómo me relaciono con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, o no solo tampoco en el trabajo, ¿no? Cómo me relaciono en el trabajo, cómo es mi relación a la hora de ejecutar tareas, a la hora de emprender negocios, a la hora de estar en un trabajo normal. Se aplica a todo y este ayudar a comprender me ha ayudado a comprender muchas dificultades que he tenido en el pasado y que ahora sé a qué se debían, ¿no? O una gran parte del motivo por qué se debían. Entonces esto nos va a ayudar como cualquier otro test de personalidad, como cualquier otro sistema a entendernos mejor a nosotros mismos. ¿Cómo podemos saber si tenemos una mente cazadora? Pues aquí te comparto un poco mi historia, ¿no? Y te voy a compartir también algunos indicadores generales, ¿vale? Por ejemplo, si te aburres fácilmente con tareas repetitivas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era más joven podía hacer tareas repetitivas mucho más a menudo, ¿no? Los trabajos que hacía eran más como sí, como más de tareas repetitivas y se me daban mejor y lo hacía más bastante excelente, digamos, ¿no? Pero según me he ido conociendo más a mí misma, me he ido encontrando más en mi naturaleza, he meditado, he hecho más trabajo interior, ¿no? Ese modelo en el que yo me había encajado, porque claro, tantos años de moldearme en colegio, universidad, a ese modelo agricultor, que es el que predomina ahora y es normal, ¿no? Pues podemos criticar todo lo que queramos, pero al final es normal que esté hecho más para agricultores, gran mayoría, ¿no? Entonces, debido a este gran periodo de mi vida en el que nos hemos movido, ¿no? En ese tipo de educación para agricultores, pues cuando era joven, ¿no? Recién salida de todo este modelo, pues sí que podía hacer mejor esas tareas repetitivas. Pero ¿qué pasa? Que tampoco aguanté mucho tiempo. Inmediatamente tenía esa necesidad de cambiar de trabajo. Y no solo porque, bueno, pues al principio en los primeros trabajos pasa algunas veces, ¿no? Que no tenemos las mejores condiciones, que se aprovechan un poco, ¿no? De que somos los jóvenes. Aparte de eso, ¿por qué las tareas tan repetitivas y tan, no, esos horarios tan fijos, esas rutinas tan rutinas, que podía salir de esas rutinas 30 días al año y sueltos? O sea, eso a mí me apagaba. Eso me apagaba completamente. Y ahora entiendo que este es uno de los motivos, ¿no? Entre otros que ya he mencionado, pero este es un gran motivo. Me aburren estas tareas tan repetitivas, estos horarios tan fijos. O sea, yo verme toda la vida en ese trabajo, y mucha gente lo hace, y mucha gente hubiera querido estar toda su vida en ese trabajo, y que le hicieran fijo, me hicieron fija y me fui. Es así, o sea, que te hagan fija en el país donde yo vivo siendo tan joven es una bendición, ¿no? Por así decirlo, o se podría ver como una bendición, pero yo me tuve que ir. Entonces, ahora entiendo que es que no soy egoísta, que no es que no lo valorara, sino que funciono diferente. Me intenté encajarme en un modelo que por un tiempo funcionó, pero lógicamente me acabó. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Luego, otro caso, ¿no? Que tiene mucha relación es que otro indicador es que necesitas expansión, visión, movimiento, variedad. Expansión, ¿cómo? Pues que en tus tareas, en tu día a día, tú veas crecimiento, ¿no? Normalmente, si entras dentro de esta mente cazadora, normalmente vas a necesitar crecer constantemente. Seguramente no, casi ni te reconozcas a ti misma hace un año. Digas, wow, pero es que hace un año parece que fue hace 4 años, de tanta expansión que has tenido, porque trabajas en ti, en tu crecimiento, sea como sea. A lo mejor trabajas mucho en tu desarrollo personal, como es mi caso, ¿no? Que siempre he estado ahí, ¿no? Desde más o menos los 18, 19 años, o incluso antes, sin darme cuenta, seguramente también ahí en ese trabajo de desarrollo personal, de crecimiento interior, ¿no? Pues a lo mejor tú lo eres con un deporte y estás todo el día expandiéndote en ese deporte, ¿no? Que llevas practicando, ¿no? Y siempre buscas esa expansión y te ves hace un año y dices, increíble, esa necesidad de expansión en el terreno que sea. Eso suele ocurrir. La visión, pues necesitas visión. Normalmente esas tareas repetitivas que hablábamos
Si no ves una visión muy clara, si no ves movimiento y variedad a lo largo del tiempo, te va a costar mantenerlo. Te va a pasar un poco como a mí seguramente. Otro indicador es que tienes mucha energía para iniciar. Tienes muchísima energía para iniciar. O sea, seguramente si has intentado emprender o has emprendido ya y ya tienes tu negocio además, el comienzo fue como lo más emocionante para ti. En el comienzo estabas eufórica, estabas dándolo todo, tenías toda la energía, pero ¿qué pasa? Que te puede costar sostenerlo si no hay propósito. Si emprendes en algo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, yo emprendí en algo con un socio y, y sí, tuve mucha energía para iniciar y demás, pero como no era algo alineado en el propósito, sino que este socio me lo propuso y dije, venga, vale, porque la verdad trabajar con un socio era algo que quería hacer hacía mucho tiempo, pues dije sí, pero realmente ese emprendimiento, ese negocio, aunque partes de él sí cuadraban un poco conmigo, sí, cuadraban conmigo, pero no encontré un propósito muy grande en él. Encontré cierto propósito, pero no suficiente. ¿Qué pasa? Que cuando ha habido las dificultades, ¿no? De esto no llega, esto tal, esto cual, ¿qué pasa? Rápidamente he dicho, me vuelvo a mi propósito, porque esto no es suficiente en propósito para mí como para encajarme en ese modelo en el que era necesario encajarme. Otro indicador es que sientes que tu energía va en ciclos. Días de fuego total y días de vacío. Esto es súper normal, esto ya os he hablado de ello. De hecho, vamos a hacer un vídeo sobre la emoción de la ignorancia y cómo se relaciona con estos días de fuego total y días de vacío. Y cómo un poco luchar contra ellos. No contra ellos, sino saber utilizarlo para que no nos drenen tanto, para no tener ese sentimiento de culpa y abrazar y entender que es algo que puede aparecer y cómo con simples cambios podemos hacer que esos días de vacío no nos drenen tanto. ¿De acuerdo? Otro indicador es que eres muy buena resolviendo bajo presión, pero necesitas luego descansar sola, ¿vale? Esta necesidad de retirarse a estar sola, retirarse a la cueva, esto es muy propio y suele ser después de un empujón muy grande de trabajar bajo presión o tener unos días de mucha presión por algún momento. Por ejemplo, yo esta semana he tenido, como acabo de llegar a otro país, ¿no? Y acabo de readaptarme, ¿no? O sea, es un país, bueno, donde ya estaba antes, ¿no? Que no es algo súper nuevo, pero he tenido que readaptarme después de un tiempo. ¿Qué pasa? Que he tenido unos días de mucho movimiento, viaje, cambios y he necesitado 3, 4 días de descansar sola, de darme ese tiempo para mí, de hacer tareas más introspectivas, no tanto, por ejemplo, como hoy, ¿no? Que ya me he como recuperado de ese descansar sola y he dicho, pues hoy vamos vamos a mostrar, ¿no? Vamos a grabar, vamos a hacer lives, vamos a ello. Pero en días antes, pues me he centrado más en escribir, en hacer trabajo de introspección, en hacer reuniones 1 a 1. Si he ido a algún coaching grupal era porque lo hacía otra persona, no yo. Entonces he tenido que readaptarme un poco a ello. Otro indicador, si eres madre o emprendedora, sueles hacerlo todo a tu manera, rápido, intuitivo, ese estilo, ¿no? Ese estilo más que, bueno, quizás algunas personas te critican, dicen este no es la forma correcta, ¿no? Te has sentido juzgada por no seguir el paso a paso que todos recomiendan. Eres profundamente espiritual también, pero no sigues rituales fijos ni dogmas, o esta parte te cuesta un poquito más dentro de la espiritualidad. Si tu espiritualidad requiere un poco de rituales fijos y dogmas, te va a costar un poquito más. No significa que no lo puedas hacer, no significa que no sea para ti, para nada, ¿vale? Pero esa parte tienes que saber que va a costarte un poquito más si tienes esta mente cazadora. Y esto no es inestabilidad. Esto es una forma distinta de operar el mundo solamente. No es mejor ni peor. Y el problema no es tu forma de ser. El problema es, o no hay ningún problema realmente, pero el problema es que no entendemos que nos han dicho que la
la forma válida es la del agricultor. Entonces, que nos hayan dicho esto tantas veces, pues pensamos que hay algo malo en nosotras, pensamos que no estamos haciendo bien. Ese sería el único problema. Pero si realmente entendemos esto, entendemos esta diferencia y entendemos que ese modelo tradicional no siempre va a ser para nosotros y que no pasa nada, que podemos actuar conforme a nosotras nos viene bien, conforme a nuestra forma de ser, con este entendimiento ya podemos sopesarlo. Entonces, este modelo agricultor está más en la rutina, control y previsibilidad, ¿no? Lo que pasa cuando somos agricultores, sembramos, esperamos y recogemos. Y así, repetimos. Y esto está muy bien, funciona, pero ¿qué pasa si fuerzas el modelo agrícola en una mente cazadora? Normalmente lo que va a pasar, y te digo porque a mí me ha pasado, es que te agotas, te frustras, empiezas a creer que hay algo mal en ti. No soy constante, nunca termino nada, cambio mucho de idea, pero no, o sea, esto no es necesariamente malo, es el uso que hagas de ello. Lo que pasa es que estás usando un mapa mental que no fue diseñado para ti. Normalmente se trata solo de eso. Cuando una mente cazadora se obliga a vivir como agricultora, se desconecta de su fuego, de esa necesidad de innovación, de esa necesidad de expansión. Y sin fuego no hay manifestación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante para poder manifestar. Saber encender nuestro fuego, saber mantenerlo y no apagarlo para adaptarnos a un modelo que quizás no vaya con nosotros, que no sea el ideal para nosotros. ¿Cómo se aplica esto a tu negocio, a tu marca o a tu profesión? De esto ya hemos hablado en otros vídeos de mente cazadora contra mente agricultora, pero quería introducir aquí unas pequeñas anotaciones porque es importante tratarlo, ya que estamos aquí aclarando un poco, ¿no? Para que tengamos muy claras estas diferencias y nos ayuden a comprendernos. Hoy vamos a intentar saber qué mente tenemos nosotras y si esto acaso es importante para nosotras. Porque a lo mejor me dices, Ángela, pues mira, si soy de una o de otra, yo me siento un poco en medio, yo no siento que me predomine mucho ni una ni otra, entonces para mí no es muy importante. Está muy bien que lo sepas, que lo reconozcas, pero también está bien que sepas que para otras personas es muy importante esto. Y está bien que lo sepas y lo reconozcas en otros, sobre todo si trabajas en un equipo muy grande, en una empresa grande, en una corporación. Tienes que saber qué tipo, dónde se encuadra cada uno, porque a veces va a ser importante. No para ti personalmente, pero para ellos. Entonces, para ti, para ayudarte a entenderlos, va a ser importante. También, si tienes tu propio negocio, va a ser súper importante para saber a quién te diriges. Pero ahora vamos a hablar de esto. No me adelanto. ¿Qué pasa con nuestro negocio, nuestra marca, nuestra profesión? Aquí es donde muchas emprendedoras fallan o se frustran. Y me incluyo aquí, ¿vale? Porque me ha faltado este conocimiento y he fallado y me he frustrado. No he sabido aplicarlo, no he sabido aplicar esos conocimientos hasta que no lo he entendido, no he podido avanzar en este sentido. Debes saber 3 cosas clave. ¿Qué tipo de energía o mente tienes tú? ¿Qué tipo de cliente estás atrayendo? ¿Y qué necesita ese cliente para sentir confianza, transformación y pertenencia? Entonces, esto es súper importante, ¿vale? Quiero que analices qué tipo de mente tienes tú. Al final del vídeo vamos a hacer un ejercicio sobre cómo ayudarte a identificarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de cliente estás atrayendo? Aquí quiero que veas el que estás atrayendo ya o qué tipo de personas hay más en tu equipo, en el caso de que sea, pues, trabajes para una corporación, ¿vale? ¿Qué tipo de cliente estás atrayendo es en el caso de que seas emprendedora, tengas tu propio negocio, ¿vale? Pero igual, simplemente trasládalo a, pues, si estás trabajando en una corporación, ¿con qué tipo de personas trabajo? O si tu trabajo es muy en contacto diario más con los clientes que con los compañeros, ¿qué tipo de cliente se dirige tu empresa? Y, bueno, quiero que veas en el caso del negocio, ¿vale? ¿Qué tipo de clientes estás atrayendo ahora? Que lo analices, ¿no? Pues tengo 10 clientes, 100 clientes, analízalo
un poco, ¿cómo los ves? ¿No? ¿Cuál es tu contacto con ellos? ¿Qué observas en ellos? O en el caso de que no lo tengas muy claro, quiero que pienses también a qué tipo de cliente te gustaría acercarte. O sea, por ejemplo, pues imagina que, oye, pues tú tienes bastante claro que tu mente es más tipo cazador, ¿vale? Pues tu mente es tipo cazadora, ya te has conocido un poquito mejor en ese sentido y tienes que pensar, como cazadora normalmente puedes dirigir bueno, pues tus productos o tus servicios tanto a cazadores como a agricultores. Va a ser muy fácil para ti adaptarlo, porque tienes esta capacidad de multipensar más desarrollada. Entonces vas a poder más fácilmente meterte en cómo piensa ese agricultor, aunque tú no lo seas tanto. Y porque también te han obligado, ¿no? Un poco a vivir en ese modelo agricultor. Entonces va a ser más fácil para ti. En cambio, si eres agricultora o en un porcentaje muy alto, te va a costar producir un producto para el público cazador, porque no estás acostumbrado a tener que adaptarte en ese sentido. Entonces, esto quiero que lo tengas en cuenta, ¿vale? ¿A cuál estás atrayendo y a cuál quieres atraer? O si todavía estás empezando, no tienes clientes todavía, ¿cuál te gustaría? Piensa qué conoces tú mejor y a quién puedes ayudar tú más con tus cualidades. Siguiente pregunta que ya hemos dicho, ¿qué necesita ese cliente para sentir confianza, transformación y pertenencia? ¿Vale? Esto quiero que lo analices dependiendo de tu producto, de tu servicio y si quieres pónmelo en comentarios y le damos una vuelta, ¿vale? Incluso si salen muchos casos podemos dedicar un live a analizarlos, ¿vale? ¿Qué necesita ese cliente para sentir confianza? En el caso del agricultor y en el caso de el cliente cazador va a ser muy difícil. Y para sentir transformación va a ser también muy diferente en un caso o en otro y va a ser difícil de identificar en un primer momento. Pero a la larga te vas a alegrar mucho, vas a conectar mucho más, vas a entender mucho mejor a tu cliente. Y sobre todo ese sentimiento de pertenencia, que es muy diferente en unos y en otros. ¿Vale? Si me pones en comentarios un poco tu tipo de cliente o el tipo de compañeros de trabajo, podemos verlo con un poco más de detalle. Os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que además yo he emprendido en ese ejemplo, ¿vale? Academia de idiomas tradicional, ¿vale? Este ejemplo, yo he hecho una academia de idiomas tradicional, bueno, tradicional, más o menos online, pero ya online, realmente, si la academia de idiomas no tiene nada extraño, al final una academia de idiomas online ya es como tradicional, porque ya todo o casi todo se hace online. Si te diriges al 90% agricultor, tu contenido debe ser paso a paso, repetitivo, con objetivos claros. ¿Qué pasa? Pues que en una academia de idiomas lo más normal es que te vayas a dirigir a ese 90%. A menos que tú tengas una marca muy potente, muy transgresora con tu marca personal, que seas tú la que das las clases y tú seas súper transgresora, entonces sí vas a poder, es un caso muy concreto, ¿vale? Tendríamos que verlo. Ahí sí te va a interesar que te dirijas más al público cazador, ¿vale? Y ahí vas a tener que inventar mucho, pero no te va a costar nada, porque si tú ya eres así, no te va a costar nada inventar nuevas técnicas, inventar nuevos ejercicios y estar todo el tiempo innovando para mantener fresco a ese estudiante. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo, aprendiendo alemán? Estoy ya como cliente yo. Yo acabé saturada, yo acabé desmotivada, porque no tenía suficientes oportunidades en mi día a día de practicarlo. No las tenía. Y realmente, a la hora de aprender idiomas, una persona cazadora necesita estar en el día a día. Como sí me pasa con el inglés, con el francés, no tengo problemas. Voy donde voy, lo practico. Entonces eso hace que esté sujeta a nuevas situaciones, a innovar, a expandirme en ese sentido todo el tiempo. Pero como en alemán no llegué a ese nivel, llegué a saturarme antes, porque tenía que ser paso a paso, muy metódico, muy repetitivo y pues no era capaz de mantenerlo realmente. Entonces os pongo un ejemplo como empresaria y como cliente en este caso, ¿no? Y cómo no se terminó de ajustar a mí.
En ese caso, ¿qué os recomiendo? Como cliente, si os pasa lo mismo, queréis aprender un idioma, que no lo hagáis online en ese caso. Si estáis notando eso que os estáis apagando, desmotivando, intentad hacedlo presencial, que tengáis que ir a un sitio, porque al ir a un sitio van a ocurrir cosas nuevas, vais a tener ese aliciente de conocer personas, de cada día algo nuevo, mucho más que online, ¿de acuerdo? Esto ya como consejo para quien le guste aprender idiomas o aprender en general cualquier cosa, ¿no? Que puedas ir a una academia online o presencial. Os recomendaría eso en ese caso. Otro ejemplo, como empresarias, pues si eres coach, mentora, psicóloga, bueno, estás en estas profesiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de coaching o mentoría para mentes cazadoras. Si tú eres cazadora y te diriges a otras como tú, puedes usar formatos más libres, creativos, espirituales. Tu cliente te elegirá por tu energía, tu visión, tu autenticidad. Y como hacemos aquí, que también es típico de mentes cazadoras, por calibrarte, por encarnarte en eso que quieres conseguir, eso que en el coaching es tan importante. Entonces, si tu público principal es cazador, va a valorar mucho eso. No es lo mismo que un coaching a lo mejor empresarial, ¿no? Para que ya que ya te enseña, por ejemplo, un modelo específico para ganar dinero. Ahí va a ser el paso a paso, ahí va a ser agricultor principalmente. Y es un tipo de coaching perfecto, pero es otro estilo, ¿vale? Pero en un coaching más de desarrollo interior, de conocerte a ti mismo, si está enfocado a personas cazadoras, va a ser necesario que conectes mucho con tu visión, tu autenticidad, con el ser tú mismo, más que con el método en sí. ¿Vale? Ahí lo que tú seas va a conectar más con tus clientes, más que el método que tengas. Aquí puedes no tener ningún método específico, puedes ir creándolo sobre la marcha, porque esto es lo que el cazador haría. Y esto es con lo que el cazador se va a sentir identificado y se va a sentir que pertenece. Que le des un paso a paso estricto le va a hacer apagarse, pero que le des así estoy yo encarnando esto, así estoy yo trabajando esto, eso le va a dar ideas, le va a dar formas que él va a aplicar o no va a aplicar, lo va a hacer libremente, ¿vale? No necesariamente va a aplicar todo, pero va a coger algo de lo que tú le enseñas o de lo que tú encarnas ya y lo va a poder aplicar a sí mismo. Entonces esto es súper importante. Otra cosa muy importante es elegir cómo comunicas. No juzgar tu propio estilo. No copiar estructuras que no te funcionan, ¿vale? Por eso una mente cazadora este coaching o este enseñar unos métodos específicos les puede valer a lo mejor para algo, para un side hustle, para algo paralelo que hagan a su actividad donde tengan más propósito, donde sientan propósito, pero si eso es su plan A, les puede apagar. Si su plan A es este método de X, Y, Z, lo sigues, ganas dinero, sería genial, o sea, no te digo que no me gustaría que funcionara, pero es que para los cazadores va a funcionar eso, como un side hustle, como un paralelo, pero es muy difícil, sobre todo si tenéis, bueno, un porcentaje muy alto, ¿no? Y ya os habéis conocido mucho a vosotros mismos y os habéis dejado guiar por vuestra intuición, va a ser muy difícil que te funcionen esas técnicas, porque es muy paso a paso, te van a pagar, no te van a gustar, no vas a sentirte motivado para realmente ejecutar. Pero no pasa nada porque tienes otras fuerzas, ¿vale? Fuerzas y debilidades y no pasa nada, lo importante es conocerlas. Aquí va a ser súper importante. Pues vamos a seguir ahora con unos tips prácticos para mujeres con mente cazadora. No te obligues a seguir el mismo ritmo cada día, ¿de acuerdo? Aprende a escucharte, aprende a ser flexible con ese ritmo. Y si tienes un trabajo de 9 a 5, no pasa nada, pero intenta buscar formas de romper con esas rutinas, ¿no? Pues tu descanso del bocadillo, no lo hagas a la misma hora. Tu descanso para salir a que te dé el aire un rato, no lo hagas, hazlo de forma diferente, no salgas siempre con la misma persona. Si tienes un hábito de justo después de trabajar ir al gimnasio, intenta romperlo, intenta hacer otra cosa, ¿no? Que cada día sea diferente, porque si no, eso va a hacer que dejes de ir al gimnasio o va a hacer que te canses, va a hacer que te agotes. Mete alguna innovación en el día a día. Al principio va a parecer contraproducente, vas a decir, ay, pero si llevo 2 días que no voy al gimnasio, por ejemplo, pero a la larga
va a hacer que desarrolles un ritmo más adaptado a ti y sin caer en agotarte, sin caer en me siento que voy por ir, y vas a ir cuando realmente tengas esa fuerza, esas ganas, aunque a veces sean horas extrañas, pero funcionamos así. Si eres mente cazadora vas a funcionar así y tienes que aprenderlo un poco. Diseña tus semanas con días de creación, días de foco y días de descanso. O sea, divide bien en tus semanas los días de cada cosa. Luego sé flexible, pero tenlo establecido porque ese orden te va a hacer que luego tú lo puedas mover según te vaya viniendo mejor, ¿no? Según el día, según te vayas sintiendo. Lo puedes ir adaptando, pero tenlo ya escrito y programado. Aprende a regular tu sistema nervioso. ¿Por qué? Porque así vas a sostener tus ciclos. En este caso vas a necesitar sostener tus ciclos mucho más de lo normal, ¿vale? Mucho más que cualquier otra persona, porque eres mucho más consciente de ellos, estás más conectada con la naturaleza. No te compares con personas que disfrutan la rutina. Está bien que digas, wow, pues te admiro mucho, ¿no? Que disfrutas tu rutina, te admiro mucho que llevas 15 años trabajando en lo mismo. Está bien que apreciemos eso en la gente, porque como eso nos falta a nosotros, ¿no? Nos vemos tan incapaces, decimos, wow, pero qué valor, ¿no? Qué grande. No está mal, no está mal que lo valoremos en otros. A mí me ha pasado, ¿no? Algún amigo de amigo, ¿no? Pues son así, ¿no? Tienen esa capacidad y a mí me parece admirable. Ahora entiendo un poco por qué, porque claro, es que yo no podría. Entonces, a menos que sea algo en mi propósito, ¿no? Pero un trabajo en el que me contraten para mí sería muy difícil. Tenía que ser un trabajo que no tuviera techo salarial, que fuera totalmente abierto, que pudiera innovar, que tuviera libertad de horario. Entonces, se tendrían que dar muchas cosas, ¿no? Para que yo estuviera 15 años en un trabajo empleada en lo mismo. Otro consejo súper importante, rodéate de otras mujeres o hombres realmente cazadores. Validación entre iguales es súper poderosa en este caso, sobre todo cuando somos tan poquitos, es tan difícil encontrar. Entonces, esto, que encuentres comunidades donde puedas conectar con estas personas va a ser súper importante. Y sobre todo, ajusta tu negocio a tu energía, no al revés, lo que ya hemos dicho. Piensa, dale una vuelta, quién eres tú, a quién te diriges. Aquí en Reina Interior no te enseñamos a encajar, te enseñamos a reconocerte, regularte y reinarte desde quien ya eres. Si eres cazadora, tu fuego no es un defecto, quiero que dejes de verlo como un defecto. Es tu brújula, tu motor, tu poder creador. Déjame en comentarios si esto te resuena contigo, si quieres que veamos algún aspecto de tu vida en el que hayas observado que esto ha tomado el control, ¿no? Que te has agotado y porque no has tenido esto en cuenta. O si quieres que analicemos un poco tu negocio o tu profesión. Si quieres una serie completa sobre cómo vivir, amar, criar y emprender desde tu tipo de energía, desde tu tipo de mente, déjamelo también en comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, reinas. Espero que hayáis conectado con esta energía, que hayáis analizado y calibrado y que ya podáis entender mejor este concepto. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.